Muy buenas noches. A continuación les vengo a presentar el trabajo colaborativo individual de la fase número 2, presentado al tutor Lea Sofía Salcedo, entregado por el estudiante Joan Fernando Noreña Correa. Presentación personal. Mi nombre es Joan Fernando Noreña Correa, tengo 24 años de edad y resido actualmente en la ciudad de Cali. Estudiante activo en el CEA de Palmira, cursando sexto semestre del programa de Ingeniería Industrial. Diagnóstico del trabajo colaborativo número 1. En el análisis de la película El Método, procedimos a escoger un candidato cuyas cualidades eran únicas para el puesto, el cual sería jefe de talento humano. En la elaboración de una hoja de vida se pudo establecer que en un proceso de selección para una vacante en una empresa, la persona más idónea para ejercer el cargo. En este proceso de contratación se cumplen con los requisitos legales establecidos por la ley, como lo son el contrato de trabajo y la afiliación a la seguridad social. También tuvimos otro punto en el trabajo colaborativo número 1, como lo es la liquidación de nómina para el primer mes trabajado, teniendo como base el tiempo laborado y el salario asignado. Capítulos 3, 4 y 5, según el rol escogido para el trabajo colaborativo número 2, asesor de reclutamiento. En el capítulo número 3 nos habla sobre el salario y sus elementos constitutivos. El salario no solo cumple como remuneración ordinaria fija o variable, sino también todo lo que recibe el trabajador como contraprestación, bien sea primas, sobresueldos y horas extras. Por expresa disposición del artículo 131 del Código de Trabajo, las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y son aquellos que se le dan como motivo de un requerimiento extraordinario no habitual o poco frecuente. La denominación del salario, según el artículo 133 del Código. El concepto genérico de salario se divide en jornal y en sueldo. En jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor a una semana, y el sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo no puede sobrepasar a un mes. El salario mínimo. En el artículo 145 del Código se define que como salario mínimo todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y las de su familia, ya sea en orden material, moral y cultural. No hacen parte de un salario mínimo los viáticos. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en el que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de presentación. Sumas de dinero que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía y solidaridad y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Las propinas. Las propinas del que recibe el trabajador no constituyen salario. No pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador, lo que ésta reciba por propinas. Auxilio de transporte. No constituye salario para el solo efecto de la liquidación de prestaciones sociales, deberá incluirse en la base de la liquidación. Formas y libertad de estipulación de pago de salarios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por hora o a destajo y por tarea, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos convencionales colectivos y fallos arbitrales. Periodo de pago, como lo hablábamos en las diapositivas anteriores, el periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para los sueldos no puede ser mayor de un mes. Retenciones, deducciones y compensaciones de salarios. En la legislación contemplada a partir del Código Sustantivo del Trabajo se entenderá que podrá existir retenciones en los sueldos bajo los siguientes parámetros. El salario mínimo no es embargable, sin embargo se tienen dos excepciones a saber: a favor de las cooperativas legalmente constituidas y en los casos de embargo las pensiones por pensiones alimenticias o casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo un salario, incluso el mínimo legal. Igual tratamiento se le dan a las prestaciones sociales. Capítulo 4. El CRE o impuesto a la renta para la equidad. Tal contribución funciona como un aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficios de los trabajadores con el objetivo de facilitar las condiciones
para la generación de empleo y garantizar una inversión social de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1607 del 2012. El impuesto sobre la renta para la equidad, o el CRE, es un sustituto de las contribuciones parafiscales que actualmente realizan todas las empresas que contratan sus trabajadores. ¿Quiénes son los responsables de declarar el impuesto CRE? Según lo dictado por la Ley 1607 del 2012, los sujetos pasivos son aquellos que las entidades son sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes. Para estos efectos se consideran ingresos de fuente nacional los establecidos en el artículo 24 del Estatuto Tributario. La tarifa definida para los impuestos sobre la renta para la equidad son los siguientes. En el año 2013-2014 la tarifa se definió por un 9%, pero a partir del año 2015 la tarifa pasará a ser del 8%. Este 8% se distribuye de la siguiente manera: el 2.2% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 1.4% se distribuye para el SENA y el 4.4% para el Sistema de Seguridad Social en la Salud. Las empresas nuevas tienen un punto adicional que se le cobra durante los primeros 3 años. Está distribuido de la siguiente forma: un 40% para el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas, un 30% para nivelar el UPC del régimen subsidiado del sistema de salud y el 30% restante para la inversión social en el sector agropecuario. Retenciones en la fuente y tarifa en el CRE. A diferencia del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta para la equidad considera la actividad económica del declarante y no el concepto bajo el que se realiza el pago. Estas son las tarifas dispuestas. Para el sector agropecuario, manufactura, industria y comercio, el 0.3%. Para la construcción, las telecomunicaciones y el sector financiero, el 0.6%. Y para el sector minero y energético, el 1.5%. Capítulo 5. Régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. El CRE, o impuesto sobre la renta para la equidad, funciona como un aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, con el objetivo de facilitar las condiciones para la generación de empleo y garantizar una inversión social de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1607 del 2012. ¿Quién es el responsable de declarar el impuesto CRE? Según lo dictado por la Ley del 1607 del 2012, los sujetos pasivos con aquellas entidades, sociedades y personas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Contribuyente del régimen especial. Por diferencia entre el régimen tributario y general y el especial, el artículo del Estatuto Tributario se señala como pertenecientes a este régimen con algunos requisitos especiales con respecto a su objeto social, a las corporaciones, fundaciones y acciones sin ánimo de lucro, personas sin ánimo de lucro, cajas de compensación familiar y las cooperativas. Todo empleador deberá presentar el reglamento de trabajo interno por medio de juegos o personalmente hacer una presentación ante el inspector de trabajo y cámara de comercio. Después de un tiempo definido se llega a un acuerdo para la aprobación de la norma contractual. Según el Código Laboral, la Ley 106 se encarga de la elaboración de un reglamento de trabajo sin intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto por convención colectiva o acuerdo con empleados, dándolo a conocer por medio de una circular interna en el contenido bien argumentado y fecha en la cual entre en aplicación o en vigencia. El artículo 108 nos habla sobre el contenido del reglamento interno de trabajo, sobre sus temas de admisión, trabajo de aprendizaje, periodos de prueba, trabajadores accidentales, escala de sueldos, horarios, seguridad y escala de faltas. El artículo 111 nos da a conocer el tema de las sanciones disciplinarias, dice que no se puede existir penas corporales o penas que afecten la dignidad del trabajador. Artículo 112, suspensión del trabajo. Artículo 113, habla sobre las multas por llegadas tarde. La empresa puede justificar hasta la quinta parte del valor de un salario diario del trabajador, sin perjuicio del tiempo que no estuvo laborando. El empleador puede tener una multa superior a la quinta parte del salario mínimo diario. No puede obtener ese tipo de multa. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. En caso de muerte de un trabajador o el empleador está obligado a pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado durante la relación laboral. ¿Qué prestaciones?
sustitución pensional, pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Las conclusiones. Mediante la presentación de los temas abordados en el curso de la legislación laboral, se pudieron reforzar los conceptos vistos en la actividad de reconocimiento y trabajo colaborativo número 1. Se establecieron criterios y normas sobre las normas vigentes que rigen la legislación laboral y se propone que el trabajador tenga un conocimiento óptimo sobre los derechos laborales y leyes que rigen las industrias de todas las ramas. Tutor y compañeros, hemos terminado la presentación individual de la fase 2. Son las referencias bibliográficas de las cuales se sacó el contenido para las diapositivas y aquí damos por terminado la presentación. Hasta luego, muchas gracias. Listo. Mira, yo sé que te me subo el video. ¿Ah? Ya que hizo el video de una. ¿Subió? Sí, huevo. Ah, eran entre dos. Pues yo estaba haciendo la